Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Hola, mi nombre es Germán Calderón, soy salmista, músico y productor de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida Internacional. Y hoy quiero hablarles básicamente de lo que hace un ministro de alabanza. Un ministro de alabanza es la persona encargada de llevar al pueblo de Dios a tener como una conexión espiritual a través de la música. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, me pueden encontrar como Germán Calderón y aquí en la pantalla va a aparecer todas mis redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, para que puedan suscribirse y me puedan seguir acompañando en este ministerio. Muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando desde la transmisión en live, desde mi fanpage. Bueno, este era un video que tenía nuestro invitado especial, que hoy tenemos un gran amigo, un gran salmista, una persona que realmente ha trascendido en la música, y no solamente en la música sino como persona, también es un gran artista y un gran salmista. Y pues estamos hoy teniendo el honor de poder invitarlo. Estamos haciendo este programa que he creado con la ayuda de Dios. Pues la idea es poder compartir de la música que hacemos. Pues igual yo también soy salmista, mi nombre es Joan Sebastián Poveda, los que me han conocido por la página de Facebook, por mi música, han visto mi trayectoria, todas las luchas, todos los desafíos que se han atravesado, ¿no? Y pues ha sido gracias a Dios, conocer personas así como Germán, a la cual pues le damos un fuerte aplauso aquí desde cabina, aunque no hay multitudes, pero en este momento le damos un fuerte aplauso a Germán ahí desde... Germán, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Hola Johan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí conectado con esta transmisión, y gracias a Dios que este es un tiempo muy especial el que estamos viviendo, porque el Señor es innovador también, y a través de estos tiempos nos está llevando a un encuentro más profundo con su presencia. Y bueno, estamos aquí para servir a pesar de la distancia. Qué bueno, qué bendición. Pues Dios siempre tiene un propósito, ¿no? Con cada una de las cosas que hacemos. Y pues qué bueno poder comunicarnos a través de estos medios, que son herramientas que debemos disponer para un buen uso, ¿no? Para poder compartir mensajes, para poder no dejar esa conexión entre amigos y salmistas. Bueno, entonces, antes que nada, pues ahí estamos aquí conversando con Germán Calderón Taleros, ¿no? Taleros es tu otro apellido, ¿no? Pero entonces, te decidiste poner, bueno, Germán Calderón, no completo, ¿no? Así como yo, que tengo los 3 nombres. Bueno, Germán, pues quisiéramos conocer más de tu música, más de lo que eres, la parte de carrera artística, la parte humana, la parte en la que has trabajado. Entonces, pues quisiera primero saber ¿cómo inició el camino de la música, Germán? ¿Cómo te decidiste por empezar por qué el gusto a la música? Bueno, ¿cómo fue todo este proceso? Si nos pudieras comentar. Bueno, Johan, para ti y para todos nuestros oyentes que se están conectando hasta ahora, voy a dar como parte de mi testimonio de lo que ha sido este proceso en cuanto al tema musical y ministerial. Más o menos desde pequeño ya había empezado con el tema de la música, pero podemos decir que lo dejé porque tenía otras prioridades. Me gustaba el tema del deporte, del fútbol, del atletismo, estaban otras cosas. Entonces ya cuando después de que salí del colegio prácticamente a los 17 años, empecé otra vez a retomar la música, pero no lo veía como una opción de vida, o sea, de que iba a ser algo para mí.
o sea, tenía otros planes, tenía en mi mente estudiar otra vocación. En cuanto al ministerio, desconocía todavía como el llamado de Dios, hasta que de, más o menos desde esa edad yo ya asistía a la iglesia, conocí, no nací en cuna cristiana, de hecho fue a través de mi vida, desde que era niño, que mis padres conocieron de Jesús, desde los 7 años. Ya después ellos se fueron involucrando y bueno, gracias a Dios yo empecé a asistir a la iglesia. Siempre pues los pastores y las personas que tenían un llamado especial de Dios y lideraban en ese entonces decían que yo tenía un llamado con el tema de la alabanza, pero pues uno en ese momento no, como que no lo entendía muy bien y pues no estaba como muy interesado, por decirlo de alguna manera. Pero como te decía, cuando salí ya de estudiar del bachillerato, entonces empecé a buscar opciones de otras carreras, pero no me salía, no se daba la oportunidad, las cosas no se daban. Okay. Y curiosamente durante ese proceso alguien me dijo, oye, ¿por qué no estudias música? Se ve que pues hay algo especial ahí, tocas guitarra. Entonces curiosamente empecé a estudiar música y sí se me abrían las puertas, pero yo era necio y todavía tenía en mis planes estudiar otra carrera, y así fue hasta que se me salió. Empecé a estudiar un tecnólogo, me acuerdo, que no tenía nada que ver con la música, y estudiando ese tecnólogo, esa tecnología que estaba haciendo, me di cuenta que realmente lo mío era la música. Al igual lo terminé y bueno, empecé a hacer un proceso ya musical, una formación musical, y a través de esa formación también vino un proceso ministerial y como que fue empalmándose, y bueno, ya son más de 10 años que llevo involucrado con el tema de la música y las cosas de Dios, ya que van como enganchado ahí. Enganchado ahí en la música cristiana. Bueno, pero entonces desde el colegio, nos comentabas, ¿no? Desde el colegio tocando guitarra, ¿eso quién te enseñó? ¿Cómo fue o desde muy pequeño, o algunas raíces musicales de algún familiar? No, de hecho pues cuando estaba, bueno, en la escuelita nos estaban dando, yo tenía como, no me acuerdo, 7 años, no sé, 8 años, y estaban dando cursos de música, y bueno, yo no tenía una guitarra, no tenía ningún instrumento, el más económico era una flauta, entonces me acuerdo que hice un curso de flauta, igual nos enseñaban gramática, armonía. Entonces desde ahí empezó mucho el gusto por el tema de la música, y me empezó a llamar mucho la atención, pero yo lo dejé, o sea, duré como 1 o 2 años. De hecho gané un concurso y me regalaron una flauta italiana y todo, fue algo muy bonito, pero yo lo dejé porque ya en mi adolescencia sí, hay veces a otras cosas. Sí, Ajá. hay veces uno De dice, hecho, cuando salí del colegio, ahí sí fue que volví a retomar la música y me pude comprar mi propia guitarra y empecé ya de... Se supondría que uno en el bachillerato pues estaría tomaría como hobby, pero ya después después del colegio ya uno pues no le gustaría, ¿no? Se supone, ¿no? Pero en tu caso fue al contrario, ¿no? Al contrario, sí. Pero súper. Bueno, pero entonces queríamos saber, aparte de la música, digamos, si la música no estuviera, ¿cuál es tu mayor pasión? O sea, otra cosa que no fuera la música, si no hubiera sido la música. De hecho, siempre estuve involucrado con el tema del fútbol. Me gustó mucho el fútbol sala, el fútbol. Estuve involucrado en escuelas de fútbol, jugué torneos, tuve la oportunidad de jugar en Millonarios 2 años. Estuve también en fútbol sala profesional desde los 16 a los 18 años, y la idea mía era estudiar la licenciatura en educación física cuando saliera del colegio,
pero pues no se daba la oportunidad y eso que tenía todas las condiciones físicas y también digamos que los contactos que siempre están ahí para recomendarlo a uno. Y bueno, pues al final Dios tuvo otros planes conmigo y bueno, fue así que me dediqué al tema musical y obviamente que al ministerio. También otra de las cosas que de hecho también es un sueño que quiero o que ya estoy cumpliendo es el tema de predicar la palabra, de prepararme más con el tema de la teología, todo lo que tenga que ver con estudios bíblicos, estar muy al tanto de todas esas cosas que me llaman la atención. Pero si no hubiera sido la música, yo creo que hubiera seguido por el tema del deporte. Ah, no, excelente, excelente. Ya digamos, si hubiera sido por ese lado ya hubiéramos visto a un James, un Falcao, ¿no? Bueno, Germán. Bueno, entonces nos comentabas que estuviste en la música, que después compraste tu guitarra después del colegio. Adicionalmente fuiste invirtiendo en la música y toda la cuestión. Pero entonces también escuchaba que estuviste también desde los 7 años, ¿sí? Que fue que te convertiste y conociste a Dios. ¿Y cómo fue esa experiencia, Germán, de conocer a Dios? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Quién te llamó para estar ahí? ¿Cuál fue la motivación más grande de poder conocer a Dios? En realidad, como te comentaba, yo no nací en una cristiana ni nada de eso. De hecho, mis papás eran católicos, romanos, de todo. No, mentiras, eran católicos de esos bravos. Entonces, como toda familia, habían problemas en casa y durante esa niñez a mí me dejaban en un jardín cerca, aquí en Bosa, se llama Bosa Betania, y en ese jardín, a como a 2 casas, abrieron el primer grupo familiar de la iglesia Manantial de Vida Eterna del pastor Eduardo Cañas. Entonces, curiosamente invitaron a la señora al jardín donde a mí me cuidaban y bueno, ella accedió. De hecho me llevó a mí porque pues a mí había muy pocos niños que ella cuidaba y yo era el primero en llegar y el último en salir, entonces pues andaba con ella para todo lado. Entonces aquella señora la invitaron al grupo, yo llegué a ese grupo familiar ahí, que fue uno de los primeros que se abrió y bueno, ahí empecé a conocer de Dios, pero a conocer de Dios de una manera diferente, porque con mis papás sí tuve la oportunidad de ir a una iglesia católica, pero me daba como miedo porque veía imágenes, estatuas, cosas por allá del 20, que no, y no tenía como una experiencia real de saber que Dios no era una figura religiosa, sino es un padre, o sea, un amigo y un padre. Sí, entonces durante ese grupo familiar me empezó a gustar mucho el enganche de todo grupo familiar, el refrigerio. Entonces empezó a gustar. Comida, ¿no? Eso, me empezó a gustar y lo chévere era que el amor, las personas que trabajan en un grupo es de admirar porque todas están llenas de ese amor, tienen la responsabilidad de acoger la gente, de llevarlas a ese primer encuentro con el Señor. Y yo siendo tan solo un niño, pues tuve la oportunidad de conocer de Jesús ahí en ese jardín y gracias a Dios pues se fueron dando las cosas y mi mamá curiosamente un día creo que me iba a ir a recoger al jardín y no me encontraron ahí, sino me encontraron fue en el grupo familiar. Y ahí se arrastraron también a mi mamá y ahí empezó todo un proceso de... A ti fuiste como la ventana o la puerta para que detrás de ti estuviera tu familia. Sí, gracias a Dios. Dios me usó ahí y de hecho fue algo muy, muy bonito durante ese tiempo porque pues los problemas que habían eran siempre fuertes, pero desde que el Señor me permitió a mí desde muy niño a conocer su palabra, conocer cómo Él actúa como nuestro Padre,
también tuve la oportunidad de compartirle a mi mamá aún siendo pequeño y ella, pues gracias a Dios, fue muy receptiva y fue muy sensible a la voz de Dios y eso también ayudó mucho. Y ya con los años fue llegando mi papá y hoy en día prácticamente todo nuestro núcleo familiar conoce del Señor. Ah, bueno, no, espectacular. Ahí podemos ver cómo Dios usa a los niños también, ¿no? Y Dios usa a una persona, ¿no? Dice un versículo de la Biblia que tú y tu casa serán salvos. O sea que cuando uno reconoce a Dios y acepta la salvación, Dios promete darle salvación también a la familia. Entonces espectacular. Bueno, Germán, digamos, había visto en la biografía, en la página web, que eres ministro de alabanza con más de 10 años de experiencia. Has trabajado en la iglesia Manantial. O sea, quisiera saber, digamos, en qué parte estuviste en la alabanza de la iglesia Manantial. Eso fue más o menos en el año 2015. Tuve la oportunidad de servir en la iglesia Manantial, pero antes de entrar de lleno yo había hecho un proceso junto a una gran mujer que sirve todavía en Manantial, que se llama Raquel Adriana Vanegas. Estuve con ella en algunos cursos de canto, nos hacían siempre pues procesos ministeriales muy bonitos y pues igual yo trabajaba como coordinador de jóvenes de un sector de aquí de la localidad de Bosa. Estaba muy involucrado con el tema de grupos familiares y pues como Manantial fue la primera casa donde yo empecé, pues ya tenía cierto reconocimiento por el trabajo que se venía haciendo. Entonces sobre el año 2015, gracias a un pastor que todavía sirve allá, el pastor Javier Garzón, el cual lo aprecio muchísimo, un hombre de Dios tremendo. Durante ese tiempo se iba a inaugurar la sede de Ciudad Bolívar y bueno, fue ahí donde me dieron el chance y la oportunidad de dirigir alabanza allá en esa sede y pues a veces lo rotaban a uno a la 13 así, pero sobre todo yo servía ahí sobre la sede que quedaba en Ciudad Bolívar y fue una tremenda experiencia. Eso fue en el año, como te decía, 2015, en el segundo semestre que se inauguró y ahí estuve 6 meses prácticamente. ¿Una sede Manantial y cuánto tiempo? Una sede... Pues es que igual a nosotros nos rotaban entre la 13, así, entre la 13 y la sede de Ciudad Bolívar. ¿Como un año? Más o menos un año, sí, un año. Ok, perfecto. O sea que, digamos, a ver si para conectar toda esa historia, ¿no? Digamos, entraste a la célula y poco a poco te formaste entonces en la iglesia Manantial. Sí, de hecho, bueno, de niño empecé en una célula, en grupo familiar, que lo llamamos así, y bueno, ya después con los años fui maestro de niños, ahí el Señor empezó a formar el liderazgo que tenía, luego empecé a trabajar con jóvenes, luego con grupos familiares como líder y luego estuve ya en el tema de la alabanza. También hubo un tiempo en que tuve la oportunidad de dar clases de música en Manantial durante 2 años, daba clases de guitarra y de canto. Era un proyecto que había dentro de la escuela dominical y a veces nos daban la oportunidad de tocar ahí en el auditorio principal de calle 13. Entonces ahí estuve enseñando y en ese entonces era bajo la cobertura de la pastora Yomara y de César Murillo. Ahí y pues fue una gran bendición, una experiencia muy enriquecedora, además que la iglesia Manantial es una escuela de formación maravillosa y eso fue lo que me ayudó muchísimo a crecer. Espectacular ver ese recorrido, ¿no? Pues podemos ver que de un momento a otro no podemos estar en cierta posición, entonces siempre vamos a tener que pagar un precio por adquirir algo, entonces vamos a tener que empezar desde abajo, trabajando fuertemente. Ese es un ejemplo, ¿no? Igual que muchas personas, ¿no? Para poder llegar a un ministerio de alabanza, pues primero hay que pasar por limpiar las sillas, barrer, trapear y bueno, ciertas labores que
que nos ayudan, ¿no? A ser poco en lo fiel. Si somos Sí, es. fiel en lo poco, vamos a llegar a ser fiel en lo mucho. Bueno, tenemos 39 personas viendo, qué bendición. Para todas las personas que nos están escuchando, pueden comentar, pueden decirle si tienen una pregunta acerca de la vida de Germán. Estos testimonios son bonitos, son chéveres porque le ayudan a uno a confortarse, ¿no? Hay muchas personas que, digamos, van por ese camino, pero muchas veces se sienten desmotivados. Y cuando ven un testimonio de una persona que va emergiendo, que poco a poco, a pesar de las dificultades, se reinventa en medio de la crisis o en medio de los problemas, ahí pues la gente se motiva y pues empieza a coger el mismo ejemplo, ¿no? Entonces están invitados a todas las personas para que comenten si quieren decir algo acerca de Germán. Mientras pues vamos a ver un pequeño corte de comerciales aquí con el productor Charlie Vanegas. Entonces no se vayan, no se vayan de la transmisión. Y criaturas antes que el creador distinto fuese, porque la bendición de Dios no añade tristeza, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Jesús murió por amor, pero nosotros no amamos. Él predicó la unión, pero no distanciamos. Esta historia acabará. Después de tanto tiempo el final ha de llegar. El mundo donde estoy, nadie me va a tapar los ojos, no, porque soy cristiano y también decido en mi país. Me cansé que no alcance para nada un salario mínimo. Bueno, seguimos después de este corte de comerciales. Pero bueno, antes de resaltar, pues yo quería hablar acerca de la parte como nos conocimos con Germán. Pues igual nos llevamos, o sea, no ha sido una amistad así que digamos cercana, pero sí tuvimos la oportunidad de conocernos para que todos los oyentes, los que están viendo la transmisión, puedan saber que estuvimos en las audiciones Bossa Gospel en el año 2017, ¿no, Germán? Sí, ahí nos vimos por primera vez en la Casa de la Participación. Muy chévere. Sí, pero yo recuerdo, pues quisiéramos que habláramos así en pocos minutos. Recuerdo que Edwin Danilo, ¿no? Danilo, el que estaba coordinando todo el tema para digamos que la escena gospel tuviera su participación, ¿no? Porque él peleaba mucho, va a ser un paréntesis ahí, él peleaba, pero no de pelear de pelea mundana como lo llamábamos, sino más un enfrentamiento de por qué no le daban recursos a nuestra escena cristiana, ¿no? Y algo interesante era que él estuvo luchando por eso y había un poco había mucha gente, pero entonces había muy pocos cristianos que iban a disputarse o a tener una participación ahí en la escena gospel. Y pues gracias a él trabajó muy fuerte en eso, ¿no? Entonces... Sí, Danilo ha sido el gestor de hecho fue el promotor del proyecto de Bossa Gospel y no, ahí fue donde exactamente como tú decías nos vimos, que nos dimos la bendición. El mundo lo llama la buena vibra, sí. Pero nosotros nos dimos ahí la bendición, que todo saliera bien. Sí, me parece interesante, pues, que me acuerde una vez
nos encontramos y pues pudimos compartir de la música y pues hablar un poco por WhatsApp y todo. Y después cuando estamos en las audiciones yo estaba saliendo porque pues a mí me ha tocado primero y pues no alcanzamos a vernos. Porque pues yo tenía que hacer unas vueltas y tenía que traer a los músicos y bueno, etcétera. Y pues no sabía en qué hora te tocaba porque a mí me tocó temprano. Y en el momento en que yo hago la audición, espero una hora, como hora y media, dijo no, ya no viene, quizás no venga. Y ya cuando voy saliendo, sale Germán en tremenda Aerovan, una blanca, y sale como con 10 músicos de ahí de esa aduana. Y eso parece el carro de payasos, ¿no? Que sacan y sacan y sacan y uno dice, uy, ¿de dónde sale tanta gente? De hecho te comparto, bueno, como testimonio de parte de Dios, nosotros pues ya sabíamos cómo llegar, queríamos pues llegar a pie, caminar un rato, estábamos bien de tiempo, Sí. pero empezó a llover terriblemente, esa tarde empezó a caer un aguacero y me acuerdo que pues no nos quedó otra. Vimos un furgón que estaba cerca de la iglesia donde la teníamos antes. Sí. Y pues hablamos con el Señor para ver cuánto nos dejaba para llegar hasta allá. Al principio pues él pues, no estaba arreglando el carro sin saber cuánto se iba a demorar, Sí, claro. pero fueron como cosas de Dios y nos fuimos ahí todos, gracias a Dios, Qué cómodamente ante ese aguacero. Qué bendición. No, pero yo creí que era propia. Sí. Yo creí que era propia. Yo, de hecho, pues Es propia. hay planes de comprar, pero no era propio. Fue como la bendición ahí que llegó en el momento. Hay que aclararlo. Bueno, me alegra mucho. Vamos a hacer, digamos, vamos a hablar acerca de esa canción, pues que a mí la estoy escuchando y me gustó, que hiciste con Sola Camacho. Se llama No Puedo Sin Ti. Cuéntanos acerca de esa experiencia. Dice un pedacito, digamos, de la canción que me pareció interesante. Ayúdame, reconozco que sin ti perdería la fe. Y úsame, ven y siéntate a mi lado y abrázame otra vez. Y gritan, perdóname, sé que he hecho las cosas a mi modo. Entonces querías que nos dijeras, bueno, cómo fue la inspiración de esa canción, cómo hiciste la grabación, quién es Sola Camacho, y bueno, muchas cosas acerca de esa producción. Que es la última, ¿no? Por cierto. Bueno, esa fue una canción que se lanzó el año pasado, fue parte del proyecto de la universidad. Entonces, bueno, el tema de la composición y los arreglos los hice yo también. La mezcla y la masterización lo hice yo, ya que en esa materia era de postproducción musical. Entonces, Aprovechaste la yéndome al postproducción tema de la letra. No, pues la canción la había escrito hace más o menos 3-4 años y fue en un momento donde estaba, digamos, pasando por un proceso difícil y bueno, entonces ahí como que empecé a escribirle a Dios. Yo tomo las letras como si fuera una carta que le estuviera escribiendo. Entonces le reconoce, o sea, como reconocer que no podía avanzar sin su presencia, que necesitaba de él, que necesitaba, porque había mucho desánimo, todos hemos pasado por eso. También a ver, en el camino solemos tomar malas decisiones, nos equivocamos y durante ese proceso pues escribí esa canción y le pedía como a Dios su ayuda, le pedía a Dios como su respaldo y fue así que fue saliendo toda la letra. Y luego, después de 4 años, una de las materias de la universidad pues exigía que hiciéramos una producción y ya nos habían dado pues todas las bases para hacer el tema de grabación, mezcla y masterización. Y bueno, a mí me tocó pues solito grabar el tema de los pianos, la batería, las guitarras. Pues al principio lo iba a hacer solo, pero dentro de ese proceso pues fui
también levantando gente, apoyando a gente que tiene mucho talento, que es el caso de Sola Andrea. Ella es de la iglesia donde yo estoy trabajando, que es Fuente de Vida Internacional, y también está en el Ministerio de Alabanza, y la involucré a este proyecto para que grabáramos los dos, y gracias a Dios ella aceptó y empezamos a trabajar mucho en la canción, me acompañó. De hecho, las voces las grabamos en uno de los estudios de la universidad. Súper. Y lo demás sí me tocó así como ¿En la casa? en la casa tengo Qué bueno. un house studio de pequeño, pero pues ahí se han hecho cositas. No, claro, y así así. empezamos, claro. No, sí, así empezamos. Yo también en cierta parte el primer álbum que saqué, Mi Primer Amor, también fue en la casa, caserito. Sí, eso era un computador y una interfaz pequeñita y como se dice, hágale con eso y mejor dicho, sacarla del estadio. Pero no, bien, excelente ese tema y ella se llama Sol Andrea Camacho, ¿sí? Ujú. Ok, perfecto. Sí, ella es ministra de alabanza donde yo trabajo, y pues gracias a Dios sacamos ese tema adelante y lo lanzamos el año pasado, y durante la tesis de grado presenté también pues el video, porque le hicimos todo el proceso a la canción, tanto de audio como también de video y de publicidad, en redes sociales también. Y pues gracias a Dios. ¿El video fue en dónde? ¿Es como un campo? Sí, fue en una finca que queda en La Vega. De hecho, nosotros teníamos otra idea en cuanto al video, pero pues estaba en época como de lluvia del año pasado a finales, y llegamos a una finca. El pastor donde yo trabajo, el pastor Samuel Páez, tenía un contacto allá y él nos llevó, y gracias a Dios pudimos grabar el video en aquella finca. Es una finca que alquilan para eventos cristianos, como encuentros y cosas así. Y allá aprovechamos todo lo que nos ofrecía la finca para hacer unas tomas y dar como el concepto de lo que queríamos transmitir de la canción. Claro, en un paisaje siempre es como más, se abre la mente, ¿no? Se abre un poquito más la mente y como que entran nuevas ideas, se relaja uno y pues es más bonito toda la cuestión. Vamos a ver un pedacito de la canción de Sin Ti. Ya tenemos aquí con Reconozco que sin ti perdería la fe. Bueno, este es un pequeño trozo que pues pueden igual escucharla por YouTube. Ahorita vamos a... ¿Cómo hacemos para encontrar la canción, Germán? Por la plataforma de YouTube, Germán Calderón, No Puedo Sin Ti. Ahí aparece de una, ahí les llega de una ahí a donde estén conectados, sea en el celular, computador, les llega. Así tal cual, Germán Calderón, No Puedo Sin Ti. Bueno, pues ahí tienen, como se dice, hay todas las personas que nos están escuchando que puedan escuchar esta linda canción. No puedo sin ti, no podemos sin él, sin su presencia, sin lo que él hace, porque pues él es el que abre las puertas, él es el que mueve las piezas, como se dice. Entonces pues quería hacer un tiempo de palabra, entonces vamos a mirar teníamos un pequeño versículo ahí con el cual pues íbamos a estudiar, pues hablar acerca de este versículo que es muy bonito, que es casi como que encierra lo que nosotros, o el mandamiento que Dios nos ha dejado, y es muy importante. Entonces está en Deuteronomio 6
Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces podemos ver cómo es un mandamiento de Dios, ¿no? Que lo amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, ponerlo en primer lugar. Y adicionalmente el Señor nos dice que debemos publicar esa verdad, o ese mandato que Dios nos da a las generaciones, a las siguientes generaciones, y también a los que nos rodea. Este versículo me impacta, y pues era el que Dios me ha puesto en el corazón, porque yo no me pongo en el lugar como de padre, pero sí me pongo en el lugar de hijo en este caso, ¿sí? Porque digamos, en el caso de mis padres, no sé si de pronto la historia que contó Germán, que desde muy pequeño él inició su vida cristiana, y pues fue entrando el camino de salvación los padres. Y es muy interesante ver cómo, digamos, de alguna manera ya tu madre, me imagino, ya pues con conocimientos bíblicos te iba instruyendo y te iba diciendo, bueno, estos son los mandamientos que Dios ha dejado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y pues yo lo puedo decir por mi mamá y por mis padres, que siempre también me han inculcado esa parte de buscar de Dios, de digamos, todos esos mandamientos que Dios nos dio, tenerlos presentes, tenerlos en nuestro corazón, y nunca apartarnos de eso, sino en el camino, al acostarnos, al andar, todo lo que hagamos, que lo podamos hacer con esos mandamientos, teniéndolos en nuestra mente, y también pues haciéndolos, aplicándolos a nuestra vida. No sé qué puedas decir de este versículo. Lo que dices, Johan, es muy cierto. Hay una parte muy linda de este versículo que yo creo que estamos viviendo en cuarentena. Creo que no solo mi familia, sino muchas, y es en el versículo 7 que dice, Sí. y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hoy en día pues estamos en un tiempo de cuarentena donde Dios nos ha llevado a cumplir ese mandamiento, porque creo que aún muchos creyentes se levantaron ídolos y muchos perdieron ese primer amor, y yo creo que este ha sido un tiempo para que podamos volver a ese amor, a ese primer amor que es Dios, y que podamos en casa, como lo dice acá, aplicar este gran mandamiento. De hecho, el título de este capítulo dice el gran mandamiento, y era el que tú leías ahorita: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso quiere decir que Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, y que este tiempo que estamos viviendo, no solo la iglesia, sino el mundo entero, es para que de verdad podamos humillar delante de Dios y podamos reconocer que Él es el único que puede cambiar cualquier situación difícil, cualquier pandemia, puede quitar todo aquello que en este momento está afectando los hogares, está afectando la economía, y es ahí donde Dios quiere que realmente nos humillemos y apliquemos este mandamiento, que podamos descansar en su presencia y podamos dejar todo en sus manos. Yo lo veo como esa manera, y considero que es ahorita desde las casas donde tenemos el poder más humano, que es la fe, para cambiar cualquier situación y dejar nuestras cargas delante de la presencia de Dios. Así es, Germán. También de acuerdo contigo, creo que este tiempo ahorita es para humillarnos delante de Dios, pedirle a Él que Él sea obrando, que todo eso que, digamos, en algún momento nosotros no pudimos disfrutar por estar en nuestros afanes,
poder dedicarle ese tiempo a Dios. Y me parece muy perfecta esa opinión y estoy de acuerdo y creo que ese es el tiempo para nosotros publicar ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de Cristo a través de las redes sociales, como lo estamos haciendo, y pues también para tener momentos de oración con el Padre. Bueno, Germán, pues para finalizar, quisiera que nos cantaras algo de tu repertorio. Algo creo que habías hecho un cover. ¿Cómo era el cover de...? Sí, hay un cover que me encanta que se llama Espera en el tiempo de Dios. Esta canción durante este tiempo de cuarentena ha ministrado mucho mi vida y creo que la vida de muchos creyentes, porque según las noticias todo es como caos. Las iglesias ya no se van a poder abrir como antes, y yo creo que en el corazón de todo creyente está el trabajar en el ministerio, crecer. Hay sueños, hay metas, pero si Dios permitió este tiempo es para que descansemos en sus promesas, porque Él es fiel con aquellos que le buscan de corazón. Y este es un cover. Esta canción de hecho es del salmista Isaac Valdés y junto a Jadiel Espinosa. Y bueno, yo le hice como un cover que de hecho pues lo voy a interpretar de una vez, y para que todas las personas pues puedan esperar en el tiempo de Dios y sea el Espíritu Santo ministrando a través de este tiempo. Listo, qué bueno. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, qué bonito tema. Espera el tiempo de Dios, ¿no? En medio de las dificultades, en medio de los problemas, Dios tiene el control. Dios sabe cómo hace sus cosas. Hay momentos donde no hay que accionar, no todo es siempre llevar todo al hecho, sino hay momentos de quietud, hay momentos donde hay de pausas, así como este momento que estamos teniendo de cuarentena. Entonces qué bendición poder escucharte, Germán. No sé que tengas algo para decir, algún mensaje para aquellas personas que nos están escuchando, que quizás digamos quieran incursionar en la música o tienen algún sueño, o personas que quizás están en situaciones difíciles, como sabemos es un tiempo de angustia, de estrés, de depresión. Entonces, ¿qué mensaje le puedes dar a toda esta audiencia que te está escuchando acerca de este tema? Bueno, yo pienso que este es nuestro mejor tiempo, que no lo veamos como algo malo. Dice la palabra de Dios que las cosas malas para los hijos de Dios son para bien, y que este es el tiempo que Dios preparó para su iglesia, para llevarnos a un encuentro profundo, a un encuentro donde podamos pasar a otro nivel, donde nuestro carácter va a ser formado, nuestras emociones van a ser formadas, y donde realmente se va a poner a prueba nuestra fe, que toda la formación que tuvimos durante tantos años se va a ver reflejada durante este tiempo, y que solo aquellos que perseveran hasta el final son los que van a dar un fruto maravilloso en sus vidas. Entonces, este es el mejor tiempo. Suena loco decirlo, pero es el mejor tiempo para los hijos de Dios, porque su palabra dice que no caminamos por vista, sino por fe. Entonces debemos verlo de esa manera, y bueno, esa es mi palabra para toda la gente, y aquellos que no conocen de Jesús, pues motivarlos a que se den la oportunidad en este tiempo de tener un encuentro con Él, que abran las puertas de su corazón, porque Él tiene cosas grandes para cada uno de ellos. Sí, así es. Son tiempos de reflexión, tiempos de pensar en algo importante que dijiste a lo último, que dejarle abrir las puertas a Dios en su corazón, o en el corazón de aquellas personas que no lo tienen. Vamos a ir con ya la última canción y terminamos.